En este momento estamos grabando la clase porque la idea es empezar a trabajar con una etapa histórica que ustedes tendrían que haber llegado a ver el año pasado y, según me explicaba la profe, no llegaron a ver, que son las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, o sea, de hace 100 años para atrás. Yo no sé si, creo que en algún momento hemos conversado, algunas corrientes, y me han dicho que las habían llegado a escuchar nombrar, pero no estaban muy al tanto, ¿sí? de mayores detalles. Así que lo que vamos a hacer es, yo armé este cuadrito. Cuando tenemos las clases presenciales esto es mucho, mucho más sencillo, porque lo hago en el pizarrón. Pero en este caso me tomé el trabajito de armar todo esto, que era lo que te decía, Ro. O sea, fíjate que yo armé este mapa conceptual muy precario, muy básico, pero con flechas. Lo iba a hacer en otro programa en internet, pero iba a demorar un montón. Y esto en cuestión de 20 minutos lo dejé resuelto. Este mapa, esta presentación yo después se las voy a subir a la aula virtual, así disponen de ella. Es un mapa donde están como las, ¿cómo les puedo decir? Las influencias, ¿no? Yo lo que fui poniendo es la corriente artística, el país donde fue más protagonista, y un tiempo aproximado, pero estos son años más, años menos, han variado, no es algo muy preciso. Vamos a ir haciendo algunas cuestiones. Primero es que nos entendamos en qué momento estamos hablando. Estamos hablando de una etapa que va de fines del siglo XIX, 1890 más o menos, hasta el primer cuarto del siglo XX. En algunos casos se extiende hasta la mitad del siglo. Pero la realidad es que en ese periodo tuvimos muchos hechos importantes. Primero se considera que hacia fines del siglo XIX se llevó a cabo la segunda revolución industrial, la primera había sido a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XIX se empieza a desarrollar transformaciones en la producción a nivel, principalmente en Europa y Estados Unidos, pero también a nivel mundial. O sea, que poco a poco la cuestión de la internacionalización de la economía empieza a tener un impacto. También impacta en los modos y en los esquemas de producción. Aparece, por ejemplo, el modelo taylorista de la organización de la producción en serie y en línea del modelo fordista, del auto Ford, Ford T, que producía en línea. Seguramente en algún momento hayan visto la película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, en la que él todo el tiempo estaba haciendo como movimientos muy homogéneos, ajustando tuercas, ¿no? Es como el recuerdo que a mí siempre me queda de ese movimiento con la mano que él hacía. Fue una etapa conocida como la Belle Époque, o la época bella en francés, que se extiende hasta 1919 más o menos. Es una época en la que todo el mundo queda asombradísimo por el avance tecnológico, los desarrollos, las máquinas, la producción en masa, la internacionalización de la economía, la división internacional del trabajo. Argentina se encontraba en un contexto bajo un modelo económico que era el modelo agroexportador, o sea, producíamos granos y carne y la exportábamos al mundo y comprábamos productos manufacturados. Bueno, estos últimos 10 años del siglo XIX y los primeros 20, 30 años del siglo XX fueron también movimientos políticos, por ejemplo, Revolución Rusa de 1917, con los bolcheviques, la Primera Guerra Mundial. En esa época no se conocía como Primera Guerra Mundial, sino que se conocía como la Gran Guerra, donde por primera vez la guerra involucró a países que fuesen más allá de Europa, por eso que se involucró a Asia y se involucró a Norteamérica. Eso duró entre 1914 y 1918, tuvo un efecto importante. La Revolución Mexicana, si mal no recuerdo, en 1917. O sea, hubo muchos movimientos políticos, económicos, culturales, que nos llevaban a pensar esta cuestión de la modernidad, ¿no? Eso es una etapa de pensar qué es la modernidad. Y la modernidad es aquello nuevo que trata de superar lo viejo. Y el arte no estuvo ajeno a toda esa situación. Yo quiero que vayan tomando un poco nota, me vayan haciendo preguntas sobre las cuestiones que vayan surgiendo. Esto es un poco más o menos el contexto. Y arriba a la derecha ahí dejé la palabra avant-garde.
Avant-garde es un término francés también, que nosotros lo hemos traducido como vanguardias. Cuando hablamos de la vanguardia se asocia mucho en el mundo de la guerra, en el mundo bélico, a aquellos que son de avanzada, digamos, aquellos grupos que van adelante de las grandes tropas como para adelantarse, como para avisar, como para generar un efecto sorpresa y transformador. En ese mismo sentido es que el arte, cuando hablamos de vanguardias artísticas, hablamos de movimientos artísticos que tratan de romper, de cuestionar lo anterior. Y esto está muy asociado a lo que venimos charlando clase a clase, que tiene que ver con el paradigma, perdón, sí, bien digo, el paradigma estético y las rupturas de paradigmas estéticos, ¿sí? Nosotros venimos charlando mucho con un gran quiebre que generó, y aquí lo tienen, arriba a la derecha, el dadaísmo, con los ready-mades. Ahí esos ready-mades eran los que utilizaban los objetos. En esos objetos le quitaban la utilidad, lo transformaban, lo resignificaban, y lo transformaban en una obra de arte, en un objeto artístico. Podíamos debatir, pero piensen que eso empezó a suceder hace 100 años atrás, y en aquel entonces, lógico, fue una ruptura total, generó una crisis importante. Y hasta el día de hoy, con ustedes seguimos debatiendo a ver si la fuente de Marcel Duchamp, por ejemplo, puede ser considerada o no una obra de arte. En aquel momento, lo que se vino a discutir fue con todo el arte clásico, o las bellas artes, o las artes más elitistas, donde pocos eran los artistas, donde el arte circulaba en entornos cerrados, en castillos, en iglesias, en museos históricos, pero para un sector social muy privilegiado, muy acotado. Se utilizaban técnicas muy tradicionales, con poca renovación, más o menos con los mismos materiales. No había grandes transformaciones, la idea del artista estaba sin duda plasmada con la firma, la autoría era muy respetada. Y lo que vienen a hacer los vanguardistas es a cuestionar todos esos modelos, a repensar qué entendemos por obra y objeto de arte, a repensar qué rol ocupa el artista, a repensar el rol del espectador, que ya no era solamente un espectador pasivo, eso lo vamos a ver mucho con el constructivismo ruso y la escuela de Bauhaus, donde las cosas cambian, acompañan estos cambios a lo que sucedía a nivel cultural, filosófico, político y económico a nivel mundial. Lo interesante es que desde el Renacimiento, en el siglo XV, hasta fines del siglo XIX, podemos encontrarnos con unas 12 más o menos, 12, 15 aproximadamente, corrientes artísticas. Esto, en 30, 40 años, expresa la misma cantidad de movimientos artísticos en Europa, Norteamérica y en parte de Latinoamérica. Fíjense cómo en muy poco tiempo, contra 400 años, aquí en 40 años, empieza a explotar la producción artística. Y a medida que avanza el siglo XX, van a aparecer cada vez más. Bueno, yo me quedé con el postimpresionismo. El postimpresionismo no es una corriente artística incluida dentro de las vanguardias, ¿no? Pero es el puente. El postimpresionismo recupera elementos del impresionismo y viene a cuestionar algunos aspectos y genera un paso superador. Por eso es el primer paso que abre el juego con varios artistas, entre ellos Paul Cézanne, que abre el juego al cubismo, por ejemplo. Y después tenemos a Gauguin con el fauvismo. Bueno, vamos a tener varias influencias. Cuando ustedes vean las flechas, se van a dar cuenta que el postimpresionismo influenció directamente en el cubismo y en el fauvismo, pero se dice fauvismo o fauvismo, se pronuncia de las dos maneras, pero el Art Nouveau o arte nuevo no tiene una continuidad, digamos, como que también el arte nuevo, que fue contemporáneo al postimpresionismo, se disputaban ahí modelos. Y el expresionismo alemán, que tuvo su corriente, que se extendió por más tiempo, pero también fue en paralelo a ese momento, y tiene mucha relación con el movimiento político que expresa, por ejemplo, el suprematismo ruso, el constructivismo ruso, o la escuela de la Bauhaus. Piensen que estamos en pleno desarrollo del comunismo, es la primera vez que se lleva a cabo un gobierno comunista, si se quiere decir, ¿no? Un gobierno socialista a manos de los bolcheviques a partir de 1917. El cubismo, por su parte,
que se desarrolló principalmente en países como Francia, España, bueno, tuvo distintas expresiones. Eso es interesante, porque el cubismo como que fue más internacional. Por eso que yo no pongo ahí ningún país. También repercutió en Norteamérica. Bueno, fue circulando bastante en distintos países. Tuvo influencias después en el futurismo, en el suprematismo ruso. ¿Por qué? Recuerden que teníamos, hasta el momento de las vanguardias, teníamos dos grandes expresiones o dos grandes concepciones del arte. Una desde la mímesis. La mímesis era imitar la realidad, era imitar aquello que vemos. Entonces es copiar. Tenemos en el Renacimiento, por ejemplo, una expresión, el clasicismo, el neoclasicismo. La idea era de simular una fotografía lo más realista posible. Por otro lado, la otra corriente tiene más que ver con la figuración. La figuración son formas estiradas, estilizadas, deformadas en cierta medida, los colores exagerados. Entonces, por ejemplo, el expresionismo alemán, el fauvismo, bueno, son ejemplos que empiezan a jugar un poco con esas formas. El muralismo mexicano, el modernismo brasilero, bueno, empiezan a jugar con esa transformación de las formas. Y aparece una tercera vía o tercera línea de trabajo, que sería el modelo de la abstracción. El cubismo es el primer representante de la abstracción, y después lo vamos a ver en el suprematismo, en el neoplasticismo, en el constructivismo y en la escuela de Bauhaus. ¿Por qué pongo el suprematismo? El suprematismo van a ver que tiene, bueno, expresiones artísticas que van a ser muy complicadas de poder procesarlas, de interpretarlas en el mismo sentido del neoplasticismo. Son bastante minimalistas, que trabajan con colores primarios, con formas geométricas, líneas, cuadrados, rectángulos. Impactó mucho en el constructivismo, que fue una corriente más de propaganda política que una corriente artística, y lo mismo en la escuela de la Bauhaus, porque la escuela que surgió, se desarrolló en Alemania, que tuvo varios periodos, es una escuela que se orientó mucho al diseño. Entonces, en la escuela congregaban varias ramas del arte. La arquitectura y el diseño eran como las más importantes, pero también había pintura, dibujo, grabado, escultura, había danza, música, bueno, pero principalmente hay que pensarla como una escuela destinada al diseño. Debajo podemos agregar, como yo les decía, como un impacto en un poco del cubismo, un poco de la figuración, el muralismo mexicano, que era una expresión artística que salió a las calles, vamos a hablar después de ella, y el modernismo brasilero, que se alimentó de esas perspectivas. En el caso de Argentina y Uruguay, no se puede hablar de una corriente fija, específica, en el contexto de las vanguardias. Podemos hablar de vanguardias modernistas, pero estaban muy asociadas a la pintura realista, esta que nosotros veíamos con De la Cárcova y la pintura sobre Sin pan y sin trabajo. O sea, empezaban a haber expresiones de la vida real para contar la crudeza de la vida del campo, la crudeza de la vida de la ciudad, digamos, esos efectos no deseados de la modernidad. Y arriba a la derecha, algo que ya hemos empezado a ver, que es en el marco del dadaísmo, artistas como Marcel Duchamp, por ejemplo, el dadaísmo, donde, y esto es un término interesante, porque dada, cuando le preguntaban a los artistas, bueno, ¿por qué eligieron ese término? ¿No? Dada, como que no quiere decir algo específico, y esa tensión constante con el concepto de arte es el que va a habilitar ahí un poco el juego de la idea, de que lo que quieren que quede no es tanto la belleza estética, sino la idea, el concepto. Y la influencia directa con el surrealismo, el artista más conocido en ese sentido es Salvador Dalí, que ya lo hemos charlado en alguna de las otras clases. Esto es como un pantallazo del mapita que estamos teniendo por aquí, ¿sí? Ahora nos vamos a ir metiendo en cada una de las corrientes para poder repasar las principales características. Si ustedes tienen alguna duda, me van avisando. Fíjense que yo acá abajo puse otra línea como entrecortada, porque las vanguardias modernistas no son permeables a la influencia de aquello que sucede en Brasil o en México, sino que esas influencias van a llegar a nuestro país con el peronismo, a partir de la década del 50. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos con la primera, nos vamos arriba al siglo XIX, el postimpresionismo. Yo en cada una de las presentaciones pongo los artistas referentes y vamos a ir viendo algunas de las
obras más importantes. Quiero parar un segundito aquí, así ya las dejo abiertas. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Si voy muy rápido, me van frenando. Igual esto está quedando grabado. Pero se va entendiendo más o menos la idea de hacer un pantallazo de las vanguardias artísticas. Y esto me parece importante que lo tengan en cuenta. Mi intención es que ustedes puedan ir manejando el tema de las vanguardias artísticas porque es el primer quiebre del paradigma estético tradicional y el segundo quiebre lo vamos a tener en la segunda mitad del siglo XX. Si ustedes no conocen lo que sucedió a principios del siglo pasado, les va a costar entender cuál es el siguiente salto a partir de la década del 60. Así que me van parando, yo no puedo leer el chat, pero me van avisando por aquí por la cucaracha. Tenemos en el postimpresionismo Cézanne, Gauguin, Van Gogh, distintos artistas de Europa que van a plasmar obras con colores vivos, pinceladas que son distinguibles, que las podemos identificar, y recuperan elementos del romanticismo. Acá estamos hablando de una corriente figuracionista, o sea, esta cuestión del trabajar con la vida real, pero transformándola un poco. El plenairismo es una traducción francesa de trabajar al aire libre, o al aire pleno, sería la traducción literal. Poder trabajar y mostrar la naturaleza. Yo quiero que veamos aquí. Acá tenemos algunas obras del postimpresionismo. Gauguin, Cézanne y Van Gogh, La noche estrellada. Fíjense cómo la cuestión de los colores, lógicamente las formas no son reales, se acercan quizás a la mímesis, pero en realidad no, están deformadas, están estilizadas con otros colores. Juegan, por ejemplo, utilizan las pintadas para representar el viento, las sombras. Bueno, esto va a tener una clara influencia en el fauvismo, que es el siguiente movimiento. Yo acá les quiero mostrar algunas obras del fauvismo. Fíjense cómo los fauvistas dejan de utilizar el negro para delimitar las formas. Utilizan colores y colores estridentes también para representar las sombras. Fíjense la fuerza y la potencia que tienen estas obras que estamos viendo, donde llama la atención automáticamente, como que nos impacta directo. Y eso era justamente lo que buscaban los fauvistas. El fauvismo viene de fieras, las fieras, ¿sí? Las fieras, ¿quiénes fueron? Porque decían que cuando se presentaban en las muestras de arte, parecían sus obras como fieras, desenfrenadas. Bueno, Matisse, Derain, Roulat, hay varios otros, y entre las influencias tenemos África, las pinturas de África, ahí teníamos la expresión de Paul Gauguin, que trabajó mucho, Matisse, que trabajó mucho las representaciones también en África, y tenemos el caso de Gauguin y de Cézanne, y el arte islámico. Insisto con esto, cuando ustedes vean una obra fauvista se van a dar cuenta rápidamente porque tiene mucho impacto con los colores que son muy vívidos y provocativos, y tratan de unificar todos los recursos posibles, pero lo más puro, y jugar con el tema de las sombras. También trabajan desde la pintura espontánea y el plenairismo. O sea, por ahora se seguía sosteniendo esto de salir a la calle y pintar paisajes o personas en la vida real. Vamos con el siguiente, cubismo. El cubismo es una corriente que es difícil encasillarla porque tuvo varios artistas, pero además de tener varios artistas, tuvo como varias etapas. Incluso su representante más importante, que es Pablo Picasso, también tuvo sus propias etapas. A grosso modo, tuvimos el cubismo analítico, que fue la primera etapa, donde trabajaban con colores monocrónicos, trabajaban mucho con el gris, el ocre, y empezaban a aparecer las cuestiones de la geometrización, o sea, la no figuración. Y acá abajo aclaro, ¿no? O sea, cuando hablamos de cubismo, es porque es una traducción de pequeños cubos. Trabajamos con cubos, y lo interesante era poder representar con figuras geométricas, los distintos planos de una cara. Entonces, quizás en un plano frontal podíamos llegar a tener representada la parte de frente de la cara y la parte de los costados. Bueno, esa era un poco la propuesta que trabajaban artistas como Braque, por ejemplo. Duchamp pasó un tiempo por allí y después ya se orientó más a
a la corriente dadaísta. Y Mondrian, que van a ver que después lo vamos a recuperar en el neoplasticismo, también continuó con las figuras geométricas bien marcadas. Y la segunda etapa es conocida como el cubismo sintético, donde mantienen la cuestión de las figuras geométricas, pero incorporan collage con distintos materiales y varios colores, más allá del monocrono, de la monocronía, negro, blanco, grises. Fíjense aquí, como para que nos vayamos ubicando. Acá tenemos ejemplos, una obra de Picasso. Acá tenemos la representación geométrica que yo les decía, de las distintas facetas de la cara representadas de manera geométrica. O sea, llevamos a un modelo, todavía estamos en un intermedio entre la figuración y la abstracción, donde la abstracción es que las formas ya no se pueden identificar. Por ahora estamos trabajando con los distintos planos. Fíjense que podemos ver un plano de perfil y un plano de frente. Todo representado en el mismo movimiento. Y el otro punto que sigue ya sería el futurismo. A veces se cuelga. Vamos a verlo. Acá. Las piedras. Estamos aquí. Bien, vamos con el futurismo. El futurismo se desarrolló en Italia. Recuerden el contexto que yo les decía, paso del siglo XIX al siglo XX, la modernidad, las máquinas, la producción industrial, la producción en serie, las fábricas llenas de gente. Bueno, todo eso lo trató de representar el futurismo, utilizando color, formas geométricas y representar el movimiento y la velocidad. Tiene algo de fauvistas, tiene algo de fiera, pero también tiene algo de cubismo. Marinetti, Valia, Boccioni, Severini. Bueno, la cuestión era representar máquinas, movimientos, trabajadores, la novedad. Estaban completamente extasiados por aquello que estaban viendo con los cambios en el mundo, y principalmente en Europa. En este caso era una mirada desde Italia. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, la representación de la construcción, la cuestión del acceso, las rutas, los túneles, o sea, las obras de gran envergadura representadas, los grandes edificios, los rascacielos. Bueno, fíjense, juegan con formas geométricas, con la figuración, con distintos colores, la velocidad, el movimiento, con trazados bien marcados. Vamos a seguir con, ahora vamos a una etapa un poco más compleja. El suprematismo, tenemos el suprematismo. El suprematismo en Rusia fue como un gran salto en términos de abstracción. Acá llegamos a corrientes claramente abstractas. Formas geométricas, no aparecen objetos, la idea es expresar la pura sensibilidad a través de colores primarios, el uso del negro también, las figuras y los trazos bien delimitados. Malevich, Mayakovsky, Rodchenko, Popova, van a ver que varios de estos artistas aparecen de vuelta en el constructivismo ruso tiempo después, aparece Rodchenko, Popova, pero también aparecen Tatlin, Van Doesborg. Van Doesborg es un artista que también lo vamos a encontrar en la escuela de Bauhaus, acá no lo tenemos, pero sí está como referente del neoplasticismo, o el vestigio, es la otra expresión de esta corriente artística holandesa. Bueno, Van Doesborg circuló entre el constructivismo ruso, el neoplasticismo, y llegó a ser profesor en la escuela de la Bauhaus. También está el Lissitzky. La diferencia entre el suprematismo y el constructivismo ruso es que el constructivismo recupera las formas geométricas, aplica formas en tercera dimensión porque empieza a trabajar también con la arquitectura, con la escultura, y se orienta mucho a la propaganda revolucionaria, pleno contexto de la Revolución Rusa, es como la rama artística de la Revolución Bolchevique, y también expresan la transformación del nuevo siglo y de las máquinas, acá no era tanto representar a la máquina, sino que era representar al obrero, al trabajador.
Y este punto de carácter utilitario es debatible, es interesante para debatirlo, porque pensar que el arte, acuérdense lo que decía Avelina Lesper, el arte, y también lo decía Oscar Hinterfeld, el arte no puede ser una herramienta para algo, no puede servir para otro fin. En este caso, en el marco de la política socialista, comunista, el arte se convierte en una herramienta. Por lo tanto, tiene un carácter utilitario, es un útil para la revolución. Ahora vamos a ir mostrando algunas de las expresiones del constructivismo, pero quiero también recorrer la parte del neoplasticismo, que van a encontrarse con grandes similitudes entre el neoplasticismo y el suprematismo. Acá aparece Mondrian, Van der Leck. La idea es de vuelta, la singularidad absoluta, trabajar con la esencia, con la sensibilidad pura, con los componentes fundamentales. Hablaba Van Doesborn de su modelo del elementarismo. Trabajan con líneas rectas, colores primarios que están bien saturados, y a eso le suman en algunos casos el gris y el negro. Todo esto se traslada directamente a la escuela de diseño Bauhaus. Bauhaus, la traducción alemana sería como construcción de casa, una cosa así. Ahí aparece Walter Gropius, Itten, Kandinsky. Kandinsky es un referente que vamos a encontrar también en momentos con el constructivismo ruso, pero también lo vamos a encontrar en el expresionismo alemán. Un gran teórico del arte. Y Moholy-Nagy. ¿Qué vamos a representar? ¿Qué vamos a trabajar en una escuela de diseño como la Bauhaus? Nos vamos a encontrar con el trabajo manual, con el diseño, con la idea de poder llegar a un público masivo y de vuelta, este ideal socialista de transformación revolucionaria como utopía social para poder pensar el arte y las distintas variantes del arte como una herramienta para transformar a la sociedad y poder superar aquello viejo que ataba. Por eso sigue siendo una vanguardia artística. Aparece con distintas fases que están muy vinculadas al lugar donde estuvo el edificio. La primera fase más o menos está ubicada como la fase romántica, la fase racionalista, y la última de So, que ya está muy condicionado, fíjense, 1933, época en la que asume Hitler como gobernador, como el presidente de Alemania. Vamos a ir a ver algunas expresiones artísticas que me parecen importantes. Bueno. Vamos, esto es el suprematismo. Fíjense, ya estamos llevando el cubismo al extremo de la abstracción. Expresiones de suprematismo. Estas son distintos ejemplos de obras. Vamos a ver cómo se traslada al constructivismo ruso. Propaganda política. Propaganda política, la tipografía es característica que al día de hoy todavía se sigue utilizando en algunos casos esta tipografía. Folletería, ¿sí? Tenía mucho que ver con anunciar, informar, dar a conocer, hacer propaganda desde una mirada política, pero también en términos constructivos. Y esto me parece interesante, esta escultura, también por ejemplo se construían edificios donde los pisos estaban inclinados. ¿Cuál era la intención? Era que nosotros al estar ahí adentro todo el tiempo estuviésemos moviéndonos, que no nos pudiésemos quedar quietos. Bueno, esto es lo que trata de estimular una vanguardia, generar movimiento, transformar al espectador. Después lleguemos al neoplasticismo, que hay una continuidad muy marcada con el suprematismo. Expresiones muy sencillas, muy simplificadas, representadas por líneas rectas, por cuadrados, rectángulos y colores primarios con el uso del negro. Ahora, ¿cómo todo esto converge en la escuela de la Bauhaus? De vuelta, aparece el diseño, ya sea el diseño gráfico, el diseño arquitectónico, también el diseño de muebles. Se empezó a utilizar mucho el diseño de muebles, de sillas, de mesas, la cuestión más ergonómica, para poder generar, para repensar el hecho de complementar los espacios en los que vivimos. La idea era que como diseñadores pudiésemos diseñar por dónde y cómo va a vivir cada persona los ambientes que recorra. Una casa nos define a nosotros por dónde tenemos que entrar, por dónde podemos salir, pero no podemos ir, por ejemplo, del comedor al baño si no tenemos una puerta. Tenemos que quizás seguir por un pasillo. Bueno, eso lo define un arquitecto.
Lo mismo puede definirlo alguien que diseña muebles. Aquí tenemos expresiones y se utilizaba también para promocionar a la misma escuela, con distintas folleterías, obras de arte. Aquí tenemos de Kandinsky, es la del medio, donde fíjense que era la que veíamos hace un ratito en el neoplasticismo, si mal no recuerdo, no, en el suprematismo ruso, en el suprematismo. ¿Bien? Son obras donde circulan por distintos lugares. Y el Moholy-Nagy, que era otro de los profesores de la escuela la Bauhaus. Bueno. Vamos a ir, a ver si nos da el tiempito. Art Nouveau y expresionismo alemán. Vamos a hacer una cosa, gente. Yo ahí tengo que están conectados, son 4. Nathaniel, Lautaro, Rocío y Fernando. Yo voy a salir, voy a dejar de grabar.